Dios les bendiga mucho, hermanos, hermanas. Mira la primera fila de lujo que tengo hoy para servirle. Sí. Iba a decir que era el campo de los viejitos, pero me arrepentí. Sí. Mario atrás estaba diciendo que qué lindas las canciones viejitas con los viejitos, ¿ah? Y hoy entre nosotros, entre todos, armamos como unos 700 años, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Abra su Biblia en Efesios capítulo 1. Estamos llevando la enseñanza, cuando soy yo el que predica, el libro de Efesios. Son 6 capítulos y son de una gran bendición. En un lugar allá en Estados Unidos, en un periódico, hace como unos 100 años, pusieron un anuncio. Se busca a Ray Stan. El tipo era un perfecto desconocido. Resultó que lo estaban buscando porque era el heredero de una fortuna como de $80 millones hace 100 años. $80 millones es mucha plata hoy. Imagínense hace 100 años. Y el hombre lo buscaron, pusieron un anuncio en el periódico, lo buscaron más, lo siguieron buscando y no lo encontraron hasta que lo hallaron a la puerta de un bar muerto, indigente. Y investigando un poco, se dieron cuenta que había vivido toda su vida en las calles porque desde niño había sido abandonado y la fortuna era de un pariente lejano que pensando en él lo puso ahí en el testamento, pero nunca se ocupó de él estando en vida. El tipo era inmensamente millonario, pero no lo sabía. Y vivió y murió como un indigente. Algo así pasa cuando usted está en Cristo y no sabe ni papa de quién es usted en Cristo. Y encontramos en la iglesia cristiana gente viviendo miserablemente espiritualmente. A veces yo, como buen pecador que soy, me pongo a ver Facebook, ¿verdad? Y me pongo a ver Instagram. Y otra que dijo José el domingo, el otro jueves fue TikTok. Esa no la veo porque no la tengo. Si la tuviera la veo. Y hay un dominicano, un moreno alto así, bien crudo, y él hace, mi alma alaba al Señor, y empieza a decir cosas raras, ayer que vacilón, y dice, yo siento el fuego, y en una predicación que estaba con un montón de gente así, porque él le predica a un auditorio como de 1000 personas. Decía un querido amigo pastor que lo bueno de los pastores falsos es que se llevan las ovejas falsas. Interesante, ¿eh? Porque los templos donde se predica la palabra, donde se predica fielmente, es donde menos gente hay. Pero, si usted empieza a predicar cosas que a la gente quiere oír, se llena. Y yo le decía, hay que predicar al revés. Entonces la gente se llena, ¿verdad? Hay que predicar que los cristianos pueden estar endemoniados y sacar unos cuantos demonios cada culto y hay que predicar que si usted da un 5, el Señor le da 2 y que usted va a tener mucha plata. Y hay que predicar al revés la palabra y que hay que ser salvo por obras. Entonces usted tiene que portarse bien porque si se porta mal va para el infierno, ¿verdad? Y entonces la gente por miedo y predique al revés y usted verá. Yo digo, viven en miseria espiritual, creyendo que el diablo los puede revolcar. Dice Yuri que para machacarle la cabeza al diablo, ¿lo han oído? No lo han oído. Que se necesita el poder de Dios, dice ella, fíjate, que para machacarle la cabeza al diablo. Y la otra dice, hoy le voy a arrebatar al diablo todo lo mío, porque ella el diablo lo tiene. O sea, digo yo, qué cantidad de gente vive en la oscuridad. Y sabe que lo impresionante es que viven en la oscuridad teniendo la luz. Porque
Yo estoy seguro que en muchos de ellos han nacido de nuevo, pero han tenido la desgracia de caer en malformadores que los han llevado a pensamientos absurdos. Y un tema interesante es que las ovejitas son ovejitas por una razón. Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad y el privilegio de formar. Pero a veces los hermanos, cuando despiertan, ya han pasado 10 o 15 años en la miseria espiritual. Efesios es un libro que nos dice en los primeros 3 capítulos quiénes somos y en los segundos 3 capítulos qué debemos hacer. Pero es una carta que fue escrita para la iglesia. Un dato curioso es que en los manuscritos más antiguos, el principio, cuando Pablo dice a la iglesia que está en Éfeso, esa palabra Éfeso no está, lo que es una rayita. Es más certero pensar que era una carta circular que se leía en varias iglesias, posiblemente en la Odisea y en Iconio, que estaban ahí un poco más cerca, pasó tal vez por Corinto, no sé. Pero es porque es una carta que es básicamente para los cristianos de la iglesia. Y el cristiano que sabe quién es, vive una vida de privilegio, y es a donde quiero llegar con este mensaje hoy. Hoy vamos a tratar básicamente 4 versículos, porque no tenemos el tiempo para llegar hasta el versículo 14, a pesar de que del 3 al 14 es una sola expresión, una sola oración, tan larga, pero tan rica, que no se puede leer de un solo si usted aspira profundamente y empieza a leer y 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 a leer. Usted llegó hasta el versículo 14 y dijo, eso es algo extraordinario que hizo Pablo, una sola frase desde el 3 hasta el 14. Pero, desmenuzándola, nos vamos a llevar un buen ratito. Creo yo que tal vez vamos a llegar hoy al versículo 6. Eso es lo que pienso. Aquí, la primera impresión que yo tengo es que el apóstol Pablo nos hace ver lo que hay en su corazón mediante una exclamación. Y eso es muy frecuente, ¿verdad? Yo recuerdo que había un hermano que se sentaba en la mecedora, se quedaba así, seriecillo, luego respiraba y luego hacía, con los ojos cerrados. ¿Alguien puede decirme qué estaba pasando ahí? Algo estaba recordando que lo hacía suspirar, ¿cierto? ¿Alguna vez le ha pasado a usted que usted recuerda algo? A mí me ha pasado. Y uno suspira. Ajá. O cuando uno admira algo muy bello, ¿verdad? Yo no sé, ya nosotros tal vez no, porque ya estamos viejillos y todos hechos una carcacha. Pero, cuando estábamos jóvenes, tal vez sacamos algunos suspiros, ¿no? O tal vez alguien nos hizo suspirar con solo verla, ¿no? Hay que ser sinceros. Las mujeres suspiran igual cuando ven un hombre guapo o cuando están jóvenes y ven un hombre guapo. Ya cuando están mayores ya no suspiran tanto. Y los hombres también. Suspiramos. Y aquí vemos a Pablo suspirando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está viendo algo que lo llevó a una emoción profunda, a un éxtasis, si se quiere, consciente. Una emoción profunda, un éxtasis consciente. Él, sabiendo lo que nos va a contar ahora, Él lo puso por escrito para que no tuviéramos nosotros la necesidad de especular qué era lo que Pablo lo hacía suspirar. Él hace esta exclamación, bendito, que por cierto a mí me parece que le faltan los signos de exclamación aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, él está teniendo esta expresión que a mí me recuerda a otro hombre que era un eterno romántico con Dios, porque estar enamorado de Dios es lo más lindo. ¿Cómo llega uno al enamoramiento? Eso es un tema interesante. Vamos a preguntarle a la gente joven, Angie, ¿cómo llega uno al enamoramiento? No. ¿Cómo llega uno al enamoramiento? ¿Pone los ojos sobre alguien? ¿Conversa con ese alguien? Estoy dando clases aquí de enamoramiento ahora. ¿Conversa con ese alguien? ¿Conoce los pensamientos de ese alguien? ¿Comparte tiempo con ese alguien? Y llega un momento en que todo lo de esa persona te llena de amor por esa persona y estás enamorado. Pierdes la razón, la cordura y tu corteza prefrontal se bloqueó y de ahí en adelante empiezas a vivir la vida en una nube. Fíjate, había otro enamorado del Señor igual que Pablo, porque Pablo es un enamorado del Señor. Yo quisiera que usted y yo fuéramos enamorados del Señor. Lo amemos tan profundamente que vivamos extasiados. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo en la oración empiezo a hablar con Dios y se me olvida que le iba a pedir. Porque empiezo a decirle lo que yo admiro, su gracia, su bondad, su paciencia, su generosidad, pero sobre todo dos cosas me admiran del Señor: su misericordia y su paciencia. Tremendo. Pero ahí está, ahí está. Mire, aquí hay un eco de un salmo. Por favor, abra conmigo su Biblia en el Salmo 103. Este hombre que les voy a hablar, David, vio en el Antiguo Testamento lo que Pablo vio en el tiempo del Nuevo Testamento. Un montón de años de diferencia, el mismo Dios. Y una persona que habló con Dios, compartió con Dios, conoció sus pensamientos, conoció a Dios, aquí está enamorado de Dios y le habla a su alma. Todos tenemos un alma, así es de que podríamos hacer este ejercicio. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pablo nos habló allá: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jehová aquí, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí él dice todos sus beneficios. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Más adelante vamos a ver de qué nos va a hablar Pablo, pero un adelantico está aquí. Él es quien perdona todas, ¿cuántas? Todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto está muy bueno para nosotros hoy. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que sufren violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordias. Escuche esto: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el rencor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no lo ha hecho, ni tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aquí hay una descripción de la gracia, de la gracia. Todos los pecados son perdonados, todas nuestras iniquidades son quitadas. ¿Te imaginas
Qué grande lo que está viendo aquí el rey David. Dice, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Fíjate que Dios nos pagara a nosotros conforme a lo que hemos hecho desde que tenemos conciencia hasta hoy. Qué tremendo. Y en un acto profético, él habla de que Él es quien perdona en tiempo presente. Quien perdona significa perdona y sigue perdonando. Eso significa. No soy experto en hebreo ni en griego, ni pretendo serlo, pero para mí el verbo está en presente. Él es quien perdona. Es como Yami. Yami tiene un esposo muy lindo que le jala unas tortas, ¿verdad? Y ella lo perdona. ¿Cuándo lo perdona? Siempre. Tita tiene un esposo muy impulsivo. Esta semana descubrí, porque muchas veces me han dicho que soy hiperactivo, descubrí que no, porque yo soy muy pasivo. Más bien yo me siento y puedo estar quieto 3 horas. Y si estoy escuchando una conferencia muy buena, puedo estar ahí 4 horas. No tengo problema. Descubrí que lo que soy es impulsivo. Entonces un día de esto fui a Goyo a ver si había un abanico porque el calor me está matando. Y me dice el muchacho, están allá por donde están las motos. Y adivine qué. A mí se me ocurrió subirme en una moto. Llegué, me subí en una moto, iba con mi hijo. Y mi hijo me puso la mano en la espalda porque donde yo me subí a la moto se hizo así. Casi me voy con toda... Y eso que estaba apagada. Dios lo sorprendió. ¿Y Tita me perdona cuándo? Significa me perdona esa y la de ayer y la de antier. Es lo mismo con Dios. Él perdona nuestros pecados, todos. Imagínense la diferencia, tal vez parece muy simple lo que estoy hablando ahora para nosotros porque es muy conocido. Pero yo quiero que usted lo compare con una iglesia donde a usted le dicen, si usted va a ver el partido de fútbol, usted se condena. Las hermanas que usan pantalón o en agua corta están en pecado, no se corte el pelo. O que le dicen, mire, si usted comete un error, tiene que ir a arrepentirse inmediatamente porque si Cristo viene, usted se va para el infierno. Yo crecí en una iglesia así, crecí con una abuelita que me enseñaba así. Ahora imagínense lo rico que es poder caminar por la vida sabiendo que yo y que usted somos perdonados siempre. Que en el momento que cometiste el perdón, ese pecado ya fue perdonado. ¿Ah? ¿Usted sabía eso? Sí. Dios te perdona permanentemente. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo fluye y sigue fluyendo para la eternidad. Por eso es que volvemos al versículo 3 que acabamos de ver. Dice que Él nos bendijo, ya en tiempo pasado, significa ya esa bendición es nuestra, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual, note, aquí está hablando del ámbito puramente espiritual. Las iglesias que más se llenan son las iglesias en las que se predica la doctrina de la prosperidad y se le promete a la gente plata a cambio de plata, ¿cierto? Y es muy triste porque Dios te dará lo que Él quiera darte y lo que está de su mano lo recibirás. Y si Dios quiere prosperarte, te prosperará. Porque en el reino de los cielos hay hijos de Dios millonarios y hay hijos de Dios que apenas la pasan. ¿Por qué razón Dios lo hace así? Por su soberanía. No es que yo voy a comprar a Dios con mis diezmos. El cristiano debe diezmar y debe ofrendar, pero no para que Dios le dé. Porque ¿cuántos sinvergüenzas conocen ustedes que no diezman y Dios los sigue prosperando? Tienen trabajo, tienen comida, tienen salud y no diezman. Y no ofrendan, y no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios es así. Y no puedes comprar a Dios con plata, no puedes comprar a Dios con nada. Lo que Él quiera darte, Él te lo dará. Pastor, ¿y la siembra y la cosecha? ¿Eso existe? Claro. Recuerde que la Biblia dice que Él es Dios que da pan al que come y semilla al que siembra.
hay algunos que son de los que comen. Entonces Dios nunca los va a dejar. Dios les va a proveer. Siempre les va a proveer, siempre, porque Él los ama. Pero al que le da semilla es al que siembra. Es que interesante. Al que le da semilla es al que siembra. Al que come solo le da pancito. Entonces usted decide si usted quiere ser de los que van ahí o de los que van para el otro lado. Pero en todo caso, usted predica este tipo de predicación de la prosperidad y la gente, como quiere un intercambio comercial con Dios, ahí está. Predique lo que no. Aquí dice bendiciones espirituales, que son las más importantes y las más determinantes y las que son vitales. Porque no importa cuál sea la condición económica de cualquier individuo, si no tiene a Cristo en el corazón, está perdido. Puede tener toda la plata del mundo y si no tiene a Cristo en el corazón, no tiene las bendiciones espirituales que vamos a ver a continuación. ¿Y de qué sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le vale a un hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mira el verso 3, porque ahora Pablo, como les dije, nos va a contar por qué estaba suspirando. Pablo dijo, según nos escogió, o sea, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, y luego dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí, hermano, está muy marcado algo que el hombre, el ser humano, necesita saber. Es que nosotros, cuando estamos dentro del reino de los cielos, empezamos a tener privilegios que no hay fuera del reino de los cielos. Él nos escogió y estábamos en su corazón antes de la fundación del mundo. Verás que yo recuerdo cuando en los años 80 había un seminario bíblico que se llamaba Cristo al Mundo. Y ellos pusieron de moda una cosa que se llama la sanidad interior. Yo es la primera vez que lo escuché hablar. Sanidad interior permanece hasta el día de hoy. Hay gente que ha hecho millones con la sanidad interior. Venga a sesiones y vamos a ir en retrospección, en retroceso hasta el vientre de su madre y vamos a ver por qué usted es tan chichoso y todo eso y le va tan mal y vamos a ver y ahí vamos a encontrar y vamos a sanar todo eso y, ay Dios, miseria espiritual se llama eso. Porque en Cristo nosotros ahora estamos completos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos completos. Fíjate, el detalle está en que a algunas personas cuando llegan a la sanidad interior, según ellos, descubren que fueron niños, que fueron concebidos por accidente. Y que eso les provocó rechazo y les causó un gran montón de problemas. Ay, hermanos. Yo estoy seguro que el 80% de los niños que nacen en Costa Rica son un gol, un descuido. Sí, bueno, ¿sabrá por qué lo dicen? Yo tengo un hijo precioso, como de 1,90, y un día, muchas veces me lo dice, y él me dice, es que yo no sé si ustedes estaban pensando en mí. Y yo le dije, bueno, no, en realidad no, te voy a contar una historia. Fíjate que un día, y empiezo a contarme, no, mi tata, yo no necesito saber. Bueno, yo puedo decir que a mis 2 hijos sí los planeamos. Sí los planeamos y un día les contaré que sí, cómo fue para que ustedes vean que sí los planeamos. Brandon en especial, en un desayuno yo me acuerdo que le dije a tita, Yasmín tiene ya 2 años, necesita un hermano. ¿Qué te parece? Y me dice, bueno, sí, está bien, ok. Y ahí está Brandon, pero fue planeadito. Pero la sanidad interior te lleva a eso. Y fíjate
la Biblia, ¿a dónde te lleva? La Biblia te lleva a decirte que antes de que la tierra existiera, que antes de que fundase el mundo el Señor, Él estaba pensando en vos, con nombres y apellidos. No eres un gol. Sí, puede ser que nosotros circunstancialmente no tuvimos cuidado y pasó lo que puede ser que en el ámbito humano, pero en el ámbito de Dios no. Ni usted, 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 nadie, ninguno de nosotros. Ni usted, Marito, fuimos un gol para Dios. Antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bueno, fíjate, dice aquí, según yo veo en el texto, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hay una discusión acerca si la elección, la doctrina de la elección es de una manera o es de otra. Y como estoy pasando por el texto y no quiero dejarlo de lado, ustedes se preguntarán qué es la doctrina de la elección. Algunos de ustedes nunca han oído hablar de eso. Básicamente, en palabras más o menos sencillas, hay un grupo de hermanos cristianos que piensa que los cristianos, que somos cristianos, fuimos elegidos por Dios de alguna manera discriminando entre nosotros y los que no van a ser cristianos. Y entonces es algo así como decir, bueno, Yami va a ser cristiana, Katia va a ser cristiana, Angie va a ser cristiana, pero Jara no. Algo así. Yo todavía no tengo la madurez o la edad para poder decir esta o aquella, porque encuentro que la otra, la que dice que si bien es cierto Dios nos escogió, nosotros tuvimos que aceptarlo, recibirlo. San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, las dos posiciones son estas. Dios escogió a unos para salvación, dejando a los otros por fuera, y la otra es, Dios les dio la oportunidad a todos, y a aquellos que le recibieron, San Juan 1:12 o San Juan 3:16, son los que son salvos. Cosa que los dos hermanos, los dos tipos de doctrinas tienen suficiente base bíblica. A los unos les parece que la base bíblica de estos no es correcta, y a estos les parece que la base bíblica de aquella no es correcta. Y a veces hasta hay pleitos por eso. El Señor reprenda al diablo. En esta iglesia tenemos la bendición de que podemos tolerarnos porque nos amamos, ¿cierto? Entonces, en esta iglesia, para que ustedes lo sepan, tenemos de las dos corrientes de pensamiento. Tenemos la corriente de pensamiento que sostiene la doctrina de la elección, como la expliqué la primera, y tenemos la corriente de pensamiento que sostiene la doctrina de recibir a Cristo a pesar de todo. O sea, que Dios nos escogió, pero que nosotros tenemos una participación en la respuesta que le damos al Señor. Y convivimos juntos, no tenemos por qué pelearnos. ¿Por qué? Porque el énfasis de esta escritura no está ahí. Pablo no dijo en su exclamación, cuando dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo, ok, esta es la oportunidad para darles una clase teológica sobre la predestinación. Sino que Pablo hizo esta exclamación extasiado de contemplar lo que en ese momento vino a su corazón y lo escribió. Aquí el énfasis de Pablo está en el para. ¿Para qué fuimos escogidos? La bendición es que sea por una o por otra, usted ya está aquí. Amén. Si los hermanos que sostienen la doctrina de la elección tienen razón, usted ya está aquí, fue elegido.
Y si los hermanos que sostienen que no es un grupo y discriminando al otro, sino que la oportunidad es para todos y que el que reconoce a Cristo es salvo, usted ya está aquí. O sea, de cualquiera de las dos formas ya usted llegó, ya usted está aquí. Entonces, los hermanos que estaban leyendo esta carta también ya estaban en Cristo. Porque Él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en qué? En Cristo. O sea, ya estamos aquí. Entonces podemos poner a un lado la polémica de la doctrina de la elección. Había que mencionarla. Pero podemos ponerla a un lado y ver el para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Adán pecó, dejó entrar el pecado y la muerte a todo el mundo. A partir de ese momento, los pecados ensucian al hombre y cortó la comunión que había con Dios, hizo una separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo significa que cuando Cristo vino, y eso lo veremos en la próxima lección, cuando estudiemos del versículo 7 al 12, vamos a ver todo lo que nosotros somos en Cristo. Ahorita veamos cuál era el propósito de Dios al meternos en su iglesia. Al traernos aquí, al ponernos aquí donde estamos. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que nosotros fuéramos santos y sin mancha. ¿Qué significa santos y sin mancha? Ya lo expliqué en otra ocasión. Él tomó un grupo de personas y las trajo de las tinieblas a la luz. Somos nosotros. Santo significa eso. Pero sin mancha. Y a algunos hermanos les cuesta mucho porque se acuerdan de los pecados que cometieron hoy en la mañana o hace un ratito, ¿verdad? Y yo no me atrevo a preguntar, ya les he contado que una vez lo pregunté y una hermana me dijo amén. Yo pregunté, y por favor nadie conteste, ¿quién no ha pecado en la última semana? Y una hermana dijo amén. Y yo como soy así le dije, ¿en serio no has pecado? No. Qué torta, ¿verdad? Bueno, todos hemos pecado. Y entonces cuando uno piensa, es como que yo le dijera a usted que yo me bañé en la mañana, porque sí me bañé en la mañana, raro, pero me bañé en la mañana, y que a esta hora no he sudado, y que usted me abrace y me diga, pastor, qué rico huele. Si usted me abraza y usted fuera del tamaño de Mario, y yo le hago así, tal vez se desmaye. Pero Mario me ama tanto que puede ser que me abrace a pesar de eso. ¿Sabes? Esa es la misericordia de Dios. ¿Cuánto estamos sucios? Y Él nos abraza. Qué lindo, ¿ah? ¿Te imaginas nuestros pecados? Y Él nos abraza. Sus misericordias son nuevas todos los días. Y eso significa, mucha gente dice, las misericordias de Dios son nuevas todos los días, entonces hoy voy a vender mucho, hoy voy a hacer mucha plata, porque están pensando en este mundo. Piense en santo y sin mancha. Significa que la suciedad del pecado que todavía hay en nosotros, como dice Pablo, el pecado que mora en mí, para Dios eso ya no existe. Porque cuando Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces Él no ve nuestras manchas, Él ve la sangre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo amo eso, hermano. Por eso es que Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense lo que es uno darse cuenta que estamos a ese nivel. Sí, estamos a otro nivel, pero no a otro nivel en la prosperidad, estamos a otro nivel en la prosperidad espiritual. Ahí estamos. Santos y sin mancha delante de Él. Yo me quedaba pensando en delante de Él. Y me acordé de aquel precioso hombre de Dios, Elías, que a todo lo que él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y es que, hermanos, así como les dije que Dios nos ve, así nos ve 24 horas al día. Y estamos delante de su presencia todos los días, todo el día. Y Él nos ve así. ¿Cómo no va a estar emocionado Pablo? ¿Cómo no va a decir el rey David, bendice alma mía Jehová? Ahora,
con el rey David en el Salmo 103 hay un par de palabras que debiéramos aplicar a nosotros. Y no olvides. El tema es como este hombre que murió indigente porque no estaba consciente. Él era porque no lo sabía. Quién sabe si lo hubiera sabido. Ahora le cuento otra historia. Entonces pasó un caso igual, muy parecido. Este hombre, igual en Estados Unidos, se hizo acreedor a una herencia porque un tío de él muy rico en Europa, que nunca se ocupó de él tampoco, pero le dejó una platota grande. Llegaron y lo buscaron, él no era indigente, era una persona que se ganaba el día a día, lo buscaron y él le dieron la buena noticia de que ahora era un hombre inmensamente rico. Y entonces él dijo, ok, ¿y usted trae algo de ese dinero? Sí, traemos un adelanto del dinero. Y le dieron un billete por muchos miles de dólares. Entonces él fue y se compró un traje nuevo, se compró un tiquete de avión en primera clase para ir a reclamar su herencia. ¿Por qué? Porque él tomó conciencia de que era un heredero. Aquí lo vamos a ver allá por el versículo 11, 12, si no me acuerdo, que entre otras cosas las bendiciones espirituales incluyen nuestra herencia. Y ese cheque que le dieron a él, un adelanto de la herencia, es el Espíritu Santo para nosotros, dice el versículo 14, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. O sea, el adelanto de nuestra herencia. Si usted toma conciencia, usted va a vivir diferente, va a vivir con el gozo de la salvación, con el gozo de la bendición de ser un hijo de Dios. Esta carta es muy interesante. Aquí en los versículos 3 al 6, vemos la obra del Padre en nosotros. Del 7 al 12 vemos la obra de Jesucristo en nosotros y la relación que tenemos con Él. Y en el 13 y 14 vemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en el mismo orden. Para que vea que la Biblia no es un libro, como dicen algunos, escrito por hombres a los que se les ocurrió. ¿Quién va a tener la capacidad de hacer una división pero tan extraordinaria en una misma frase? Que para nosotros son 14 versículos, son 12 versículos, pero para Pablo fue solo una línea. Sigamos con el verso 5. Esta frase, hermanos, en amor, Dios es amor. San Juan 3:16, Jesús le dice a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, es como decir, es que es un amor extraordinario. Pues eso fue lo que hizo el Padre Celestial. En amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habla aquí de que nos predestinó, o sea, el diseño de Dios fue que los hijos del reino fuésemos adoptados hijos suyos. Por eso es que yo decía acerca de la participación del hombre que es recibir. Dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me dice a mí que no eran hijos de Dios, pero que al creer pasaron a ser hijos de Dios. Lo vamos a ver un poquito más en detalle en el versículo 13, que dice que en Cristo, habiendo oído el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, el tema es creer. Entonces, dice que Él propuso en su corazón, predestinó, prediseñó, por así decir, que nosotros fuéramos adoptados, hijos suyos. Y bueno, no es muy difícil saber qué es una adopción. Una adopción simple y sencillamente es hacer parte de una familia a alguien que no era familia, ¿cierto? Y darle todos los derechos, el apellido, la casa, los recursos que tienen los hijos. El que adopta y no hace eso no sabe qué es adopción. Pero el que adopta y sabe qué es adopción,
toma como a esa personita y la hace partícipe de su casa, de sus bienes, de sus recursos, de su nombre, como lo hacen los hijos. Eso es lo que nosotros somos para Dios. Nosotros no éramos hijos. Nosotros estábamos alejados de Dios. Pero ahora dice que Él predispuso que todos los que creen en Él somos adoptados hijos suyos. ¿Y cómo lo hizo? Porque su corazón lo quiso con pureza. Eso se llama amor puro. El puro afecto de su voluntad significa decisiones tomadas por un corazón generoso y limpio. Esa es la mejor traducción que he encontrado. No la encontré, el Señor me la puso en el corazón. Según el puro afecto de su voluntad, significa fue una decisión tomada por un corazón generoso y puro. Afecto puro. Y terminamos, creo yo que vamos a terminar hoy con el versículo 6, donde nos habla de cuál fue el propósito de todo esto que yo les acabo de explicar. Para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con esa gracia, Dios nos hizo aceptos en el amado. Adopción, acepción. Usted puede ser adoptado sin ser aceptado en una casa, aunque usted no lo crea. Pero qué lindo es ser adoptado y aceptado. Y eso fue lo que el Señor hizo. ¿Y cómo fue que nos aceptó? Primero, la decisión fue de un corazón generoso y limpio. El corazón de Dios que lo hizo en amor. Esa fue, la decisión fue en amor. Pero además, nos aceptó. ¿Y cómo es que nos aceptó? Por medio de Jesucristo, pero esta palabrita, gracia, favor inmerecido, pero además esa palabrita gracia no está sola, dice la gloria de su gracia. Es que como que no nos damos cuenta de la dimensión que tienen estas palabras. La palabra gracia, la escuchamos tanto que no nos damos cuenta de la dimensión que tiene. Es que nosotros, queridos hermanos, sin Cristo vamos al infierno. El rey David dijo, el que rescata del hoyo tu vida. Y me imagino que habremos predicado muchísimo de que el Señor nos libre de que caigamos en el hoyo, en alguna bronca o algo así. Pero cuando usted lee el texto más despacio, se da cuenta que dice el que rescata del hoyo tu vida, no de los hoyos, no de algún peligro. Y es que nosotros íbamos a las profundidades de la tierra, a los infiernos, sin Cristo. Él nos rescató, y nos rescató porque quiso, porque su corazón lleno de amor, con un puro afecto, diseñó que fuésemos adoptados y por esa gracia tan tremenda fuésemos aceptados. Entonces no solo somos adoptados, somos aceptados. Usted puede vivir de hoy en adelante pensando en esto. Yo no soy cualquier cosa. Dios pensó en mí desde antes de que fundara el mundo. No fue que mi tata y mi mamá se descuidaron. O tal vez a ellos les parece que se descuidaron, pero Dios ya pensaba en mí antes de crear el cielo y la tierra. Y como Dios sabía que iba a meterse el pecado en el mundo, también pensó en mí para salvación. Y no solo pensó en mí para salvación, me perdonó todos los pecados por su gracia. Y me adoptó y me hizo acepto. Es maravilloso, hermano. ¿No le dan ganas de llorar? A mí sí. Es tremendo. Por eso, queridos hermanos, voy a volver un pelito al Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Yo quiero invitarte a que a partir de hoy vivas en una vida de adoración. Te acuerdes de esto, suspires por el Señor
y lo adores todos los días. No para conseguir algo de Él, sino por lo que Él es, sino por lo que Él nos ha dado. Eso es una vida de adoración. Ahí es donde nosotros recordaremos a Jesús en San Juan 4, 23 y 24 y 25, que le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, y estas dos pequeñas palabras recuérdelas, es necesario que adoren. Para que lo sepas, es necesario que adores. Que como el apóstol Pablo puedas decir por las mañanas, bendito seas Dios por haberme salvado, por haberme librado del infierno, por haberme amado desde antes de la fundación del mundo, porque yo no soy cualquier cosa, soy del reino de los cielos, por haberme escogido, por haberme predestinado, porque tú me amas tanto y me amaste sin aún que hubiera nacido, me amaste. ¡Wow! ¿Se imagina? ¿A cuántos les gusta que los amen? Solo a mí y a Yamiret. ¿A cuántos les gusta que los amen? Qué rico es que uno lo ame, ¿verdad? Que le den un besito y lo abracen y le digan cosas bonitas y que lo acepten y que lo perdonen y que lo cuiden y que lo chineen y que le den comidita Qué lindo es que a uno lo amen. Ya Dios nos amó mucho más que eso. Ahora, nosotros debemos expresarle al Señor, expresarle. Termino. De nada sirve un sentimiento que no se expresa. De nada sirve un sentimiento que no se expresa. Cuando usted está triste, llore. Llore, según Santiago. Pero si tiene que llorar, llore. Si está alegre, cante alabanzas. Si usted ama a Dios, dígaselo. Si usted ama a Dios, expréseselo. Y hay muchas formas de expresarlo, pero que no se quede usted un día sin bendecir el nombre del Señor. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad, que nos ayudas todo el tiempo, Señor, para que podamos aprender, crecer, Señor, sustentarnos de tu palabra. Gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad, tu paciencia, Señor. Ahora te ruego que lleves con bien a todos mis hermanos a su lugar y que tu misericordia con nosotros sea tal, Señor, que tu palabra cale profundo en nuestros corazones por Cristo. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, bendita sea la misericordia de Dios. Allá tenemos un refrigerio, cortesía de los hermanos, ¿cómo se llama? Fonseca Chinchilla. Amén. Allá tenemos, no se vaya nadie sin el refrigerio y por favor vayan al refrigerio. No es que cuando ustedes no van yo me siento tentado a comer doble. Y a veces triple.